Vamos a arrancar de una vez. Bueno, en el muro de entendimiento de Efesios que estamos escalando, hemos colocado un par de ganchos, ¿no? El primero lo colocamos en el 1-2, cuando nos enfocamos en la gracia y la paz, que no son frases así para ignorar. Tenemos que reconocer que Pablo va a estar hablando acerca de gracia y paz, y tenemos que entender que toda esta carta se refiere a ese tema. Y después colocamos otro gancho en el versículo 17, 18 y 19, donde Pablo empieza a orar pidiéndole a Dios que el lector entienda o tenga mayor revelación y conocimiento y sabiduría de tres cosas en particular. Y esas cosas son, en el 18 y 19 del 1, la esperanza a que él nos ha llamado, las riquezas de la herencia en los santos y el poder que opera en nosotros. Y entonces lo que empezamos a hacer después de eso, empezamos a ver cómo él detalla y explora esos tres temas. Por ejemplo, la herencia la detalló en la sección anterior del capítulo 1, cuando habla de todas las bendiciones espirituales que son nuestras en Cristo Jesús. Pero del 19 en adelante, lo que ya logró, para que entendamos lo que va a poder lograr. Y los tres ejemplos que da, hemos cubierto dos de ellos. El primer ejemplo que da de lo que el poder de Dios ha logrado es lo que hizo con Jesús, ¿verdad? No solamente lo resucitó de los muertos, que empieza con eso en el 19 y el 20, pero también lo sentó a su diestra en lugares celestiales, también le dio con principado y autoridad y señorío sobre todo nombre. Pero no solo eso, no solo operó el poder de Dios en Jesús. El segundo ejemplo del poder de Dios empieza a describir en el capítulo 2. Donde nos explica lo que el poder de Dios ha logrado ya en ellos y en nosotros, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Y si nos extendemos hasta la segunda mitad del capítulo 2, hasta derrumbó esa pared que apartaba a gentiles y judíos, hizo de los dos pueblos un solo pueblo, nos dio paz, nos dio reconciliación y todo eso. Y lo que vamos a estar viendo hoy es el tercer ejemplo de lo que el poder de Dios y también la gracia de Dios ha logrado. Si el primer ejemplo es Jesús si el segundo ejemplo son los cristianos en Éfeso, el tercer ejemplo va a ser el mismo Pablo. Y lo que nos va a describir en el capítulo 3 es lo que el poder de Dios ha logrado. Ahora les quiero recordar de una cosa antes de leer lo que vamos a estar tocando hoy. Acordémonos que cuando empezamos esta serie, antes de leer la primera palabra en Efesios, leímos la historia del endemoniado Gadareno. Si se acuerdan, él estaba en una condición muy mala hasta su encuentro con Jesús y después cambió todo, ¿verdad? Estaba viviendo entre los sepulcros y se cortaba con piedras y estaba medio loco. Pero cuando tuvo su encuentro con Jesús, todo eso se repara en su vida. Está sentado, está en su justo juicio. Y quiero que nos acordemos de algo. ¿Qué es lo que Jesús hizo con él? ¿Okay? Y lo que hizo con él es que lo convirtió en un misionero. Porque si recuerdan, al final de esta historia le dice el gadareno que quiere irse con Jesús, y Jesús dice, no, tú te vas a ir a los tuyos, el Decápolis, y les vas a contar lo que el Señor ha hecho contigo y cómo él ha tenido misericordia de ti. Lo convierte en misionero. Ahora bien, ¿qué tal el cristiano? Pues ya observamos en el capítulo 2 que nosotros fuimos salvos por gracia, pero ¿con qué propósito? ¿A qué fin? Y el capítulo 2, versículo 6, dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. O sea, Él nos salvó para utilizarnos, para mostrar las riquezas de su gracia. O sea, también nos ha convertido en mensajeros, en misioneros. Y ni hablar Jesús. El poder de Dios no solamente resucitó a Jesús, no solamente lo sentó a su diestra, pero Él es el que anuncia, el que trae salvación. ¿Ok?
Ahora, con todo eso en mente, ahora sí, si Saida nos puedes ayudar con la lectura, por favor, vamos a vernos en los primeros 13 versículos. Efesios 3, del 1 al 13, por favor. Ok. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de los inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las Ok, cuales son perfecto, vuestra gracias. gloria. Esta sección es bien interesante por la forma que comienza, porque Pablo suena como que va a llegar a una conclusión y va a decirles algo y como que de repente piensa que tiene algo más que decir antes de decir eso. En realidad, después de la frase inicial del 3.1 que dice, por esta causa yo, Pablo, imagínense que comienza un paréntesis ahí que cierra al final del versículo 13. Si se dan cuenta, el capítulo 14, el 14 que no hemos llegado ahí todavía, él retoma esa idea, dice, por esta causa. Entonces, lo que es interesante, lo que acaba de leer Saeda, no hay nada desde el 3.1 hasta el 3.13 que sigue la idea de por esta causa yo, Pablo. ¿Okay? Lo que está haciendo es que dice, por esta causa yo, Pablo, y de repente se dice, oye, tengo que decirles quién soy yo. Tengo que describirles quién soy yo y por qué estoy aquí y tengo que darles a ustedes una evidencia más de la gracia y del poder de Dios. Y acordémonos otra vez del el capítulo 1, versículo 2, que vamos a hablar de gracia y paz, y aquí vamos a hablar mucho de gracia, la palabra gracia aparece en el versículo 2, y vamos a hablar de lo que el poder de Dios ha logrado y la operación del poder, la palabra poder aparece en el versículo 7. ¿Okay? Entonces Pablo todavía dice, mira, ya les dije de lo que el poder de Dios hizo en Jesús, ya les dije de lo que el poder de Dios hizo en ustedes, y ahora estoy a punto de decirles otra cosa, pero antes de decirlo, déjame decirles lo que el poder de Dios ha hecho en mi vida y lo que la gracia de Dios ha hecho en mi vida. Entonces vamos a estar viendo este paréntesis, que es del 3.1 al 3.13. Ahora, se describe como prisionero de Cristo, de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, por los que lo tienen preso. En la mentalidad de Pablo, él está preso o es prisionero de Cristo Jesús. No importa quién lo tiene en cadenas, él es prisionero de Cristo Jesús. Así se ve él. Y dice la administración de la gracia de Dios que le fue dada. Y quiero que pensemos en algo durante este estudio, así como pensamos cuando estudiamos de lo del hombre gadareno y lo que acabamos de comentar en el capítulo 2, versículos 6 y 7.
cuando pensamos en lo que es nuestro ministerio, y aquí la palabra administración también puede ser traducida a ministerio, es la misma palabra, ¿verdad? Cuando pensamos en nuestro ministerio, cuando pensamos en el trabajo que hacemos para el Señor, en la congregación donde estés, en el círculo de influencia que tú tengas, tú tienes un ministerio. Y a veces vemos ese ministerio como un peso, a veces vemos ese ministerio como una responsabilidad, pero Pablo lo vio como un regalo de Dios. Y tenemos que reconocer que cuando él habla de lo que él hace, de la vida que él vive, es algo que se le fue dado. Es un regalo que él tiene de poder hacer esto. Y tenemos que tú y yo aprender a ver el trabajo que hacemos para el Señor como una bendición, como un privilegio, como una oportunidad, como un regalo, una evidencia de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, Pablo dice, yo fui dado este ministerio, esta administración. Es un regalo que yo no merecí. Dice el versículo 3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y la palabra misterio aparece un par de veces aquí en este párrafo, otra vez en el 4, habla del misterio otra vez. Y una pregunta así general, para que lo hablemos entre todos, ¿por qué se refiere al Evangelio, Pablo, como un misterio? O sea, ¿qué es misterioso del Evangelio? ¿Qué tiene que ver misterio con el ministerio de Pablo, la administración de la gracia de Dios? ¿Por qué misterioso? Es una pregunta para que me contesten ustedes. Ahí está Milton, hermano. ¿Cómo? Dice que ahí está Víctor. Ahí está Milton. Víctor y Milton. Bueno, Pablo le llama misterio a algo que no que sea algo misterioso, sino algo, es un misterio, algo que está escondido, pero que no se ha revelado. Algo que existe, pero que no se ha revelado completamente. Perfecto, perfecto. Y tenemos que entender eso, ¿verdad? La razón que es un misterio, bueno, no sé si han visto los programas de crimen, ¿no? ¿Verdad? Donde el detective viene, investiga todo y al final tiene todos los sujetos ahí en el cuarto y te dice que lo hizo, que el chofer en la cocina con la manguera, no sé, el juego que se jugaba antes, ¿verdad? Entonces, hay uno donde se revela quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Y antes de eso no se sabía, ¿verdad? Y la cosa que está diciendo Pablo es que a él le fue revelado, y la palabra compañera de misterio es revelación. ¿Okay? No hay misterio que se pueda saber sin una revelación. Y la razón que es un misterio es que la única forma de entenderla y conocerla y saberla es si alguien decide revelarte. Que hace cuenta una obra de arte que tiene un velo, ¿verdad? Y hasta que el artista quita el velo, tú no puedes ver esa obra de arte que él hizo. El Evangelio es así. O sea, tú no vas a encontrar, descubrir, entender el Evangelio por suerte. No lo vas a entender o descubrir porque investigaste en un laboratorio con un microscopio. Llegas a conocer el Evangelio, es porque se te fue revelado. ¿Okay? Y eso nos hace humillarnos ante Dios, ¿verdad? Porque no es que conocemos el Evangelio porque somos muy inteligentes, ni porque somos muy buenos, ni porque lo merecemos. Tenemos que reconocer que si entendemos los misterios, los conceptos, las enseñanzas, estas cosas que Pablo ha estado orando desde el 1 que se entiendan, la única forma que los vamos a entender
es si Dios nos lo revela. Y Pablo dice, a mí fue declarado ese misterio, a mí fue revelado ese misterio. Okay, en el 4 dice, leyendo los cuales podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, a él fue revelado el misterio y ahora él le toca compartir lo que a él fue revelado. O sea, a él le toca ahora revelar. ¿Okay? Y otra vez la palabra el misterio, 3 veces. Misterio, versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahí también vemos que este versículo, no sé si se acuerdan, lo estudiamos cuando estudiamos del Espíritu Santo, pero uno de los papeles del Espíritu Santo es el papel de revelación. Él es el que nos da entendimiento donde no existía antes. Entonces aquí dice, mira, antes otras generaciones no sabían esto, no se le dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a los santos apóstoles, incluyendo a Pablo, y a profetas, y eso es un trabajo del Espíritu Santo. Y aquí va, este es el misterio. Esto es muy importante porque el Pablo es un ministro de este misterio, y este es el misterio, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Okay? El gran misterio del cual Pablo ha sido encargado de revelar al mundo es que los gentiles tienen una porción, una parte en la familia de Dios, que son coherederos y copartícipes en las promesas de Jesús. Lo que describió en el capítulo 2, en la segunda mitad, de cómo en Cristo fue derribado ese muro que separaba a los gentiles y los judíos. A Pablo le toca explicar eso al mundo, particularmente a gentiles. Por eso dice en el 7, del cual yo fui hecho ministro, y otra vez, por el don de la gracia. Esto fue un regalo que Dios me dio. Dios me dio un regalo, y el regalo que Dios me dio es que, oye, Pablo, te toca a ti explicarle a los gentiles que son parte de la familia. Cosa que los judíos no entendían antes, los gentiles no entendían antes, nadie entendía antes, pero te toca a ti, Pablo, explicar esta verdad. Te toca a ti revelar este misterio, que los gentiles son parte de la familia de Cristo. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según, y aquí viene, la operación de su poder. ¿Okay? Y acuérdense, lo que estamos viendo es que Pablo está dando más evidencias, no solamente de la gracia de Dios 1:2, pero del poder de Dios que opera en creyentes, 1:19. Entonces, el poder de Dios revelado en Pablo es, mira cómo era antes, mira quién era yo antes. Yo era como ese hombre gadareno, el peor de los pecadores, y mira ahora, ¿quién soy yo? Mira el versículo 8. A mí que soy menos del más pequeño de todos los santos. O sea, yo no merezco este privilegio, yo no merezco esta tarea de que yo sea el que soy el ministro a los gentiles de explicar este gran misterio, pero Dios me lo reveló a mí. Dios me dio el regalo a mí de revelar esta verdad, y estoy encantado de poder hacerlo. Y otra vez, tú y yo tenemos que ver esas oportunidades que Dios nos da a nosotros, de hablar de Él, de explicar, de revelar, de enseñar, como un don, como un regalo, algo que no merecemos. Es la gracia de Dios. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar. ¿Y cuántas veces has visto a alguien que te presiona, el predicador se para en el púlpito y te presiona para salir a evangelizar, y oye, me tengo que hablar con gente de Jesús y lo siento como un peso y lo siento como una carga?
Lo siento como una responsabilidad que lo tengo que hacer. Y es todas esas cosas. Pero aquí Pablo dice, mira, Dios me dio un increíble regalo. Me dio este regalo, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cómo no cambiaría nuestra actitud en cuanto al evangelismo si lo vemos como un regalo? Y es un regalo porque la única razón que somos aptos para evangelizar es porque se nos ha sido revelado el misterio. Tú sabes lo que otra gente no sabe. Y otra vez, recuerden el hombre gadareno. Mira cómo estaba antes. Mira cómo Jesús le cambió. Y ahora él tenía todo lo que necesitaba para ser un misionero. Y Dios le dice, o Jesús le dice, vete a las 10 ciudades, vete a los tuyos y cuéntanos. Y se fue contento. Se fue contento porque antes no sabía nada y ahora sí sabe algo. Tenemos que reconocer lo que Pablo reconoce, que el poder de Dios lo convirtió entre el más pequeño de todos en un gran ministro, y la gracia de Dios le permitió dar a conocer estas verdades entre los gentiles. Y me encanta el versículo 9, porque dice, habla de anunciar, y el versículo 9 dice, y de aclarar. Y me gusta mucho que el ministerio, Pablo ve su ministerio de esa forma, ¿verdad? Anunciar y aclarar. O sea, es algo decir, ¿verdad? Pero si tú no entiendes, entonces, ¿qué me falta hacer? Pues explicártelo y aclarar. Y Pablo dice esto, eso es lo que yo hago. Yo anuncio y cuando te quedan dudas, pues me toca aclarar. Y eso es lo que Dios me puso aquí para hacer. Qué gran regalo tengo. Tengo el regalo de Dios, la gracia de Dios, el don de Dios de anunciar y después de aclarar. Y aclarar a todos. O sea, es un ministro a los gentiles, pero Pablo le aclararía a quien sea. Gentil, judío, no importa. Él quiere anunciar y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, otra vez esa palabra misterio, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? Y aquí viene otra cosa bien interesante, el 10 y el 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? De la iglesia. Entonces Pablo dice, mira lo que me toca a mí hacer. Me toca a mí hacer esto, yo soy el más pequeño de todos, pero mira el regalo que Dios me dio, que a mí me toca a mí anunciar y aclarar, pero me toca a mí hacerlo para que yo pueda equipar a la iglesia a hacer lo mismo. Porque adivinen qué, el trabajo de la iglesia es el mismo trabajo que el trabajo de Pablo. La gracia que tiene la iglesia, la gracia que tiene Pablo de anunciar y aclarar, es la misma gracia que tiene la iglesia. El propósito que tiene Pablo de anunciar y aclarar es el mismo propósito que tiene la iglesia. Dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y estamos pasando ahí antes de terminar el versículo, porque quiero que pensemos otra vez, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué existe la iglesia? Y acordémonos lo que vimos ahorita en el resumen, ¿verdad? En el 2, 6 y 7 nos dice por qué el cristiano individual fue salvado, ¿verdad? Tú fuiste salvo para que Dios te utilice para demostrar, vamos a leerlo para que no lo cite mal, versículo 7 del 2, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. El cristiano fue salvo para anunciar esas cosas. Y ese es el propósito del cristiano, el propósito individual del cristiano. Pero ¿qué tal el propósito colectivo de todos los cristianos? ¿Qué tal el propósito colectivo de la familia de cristianos, o sea, la iglesia? Y ahí está en el 3:10.
el propósito colectivo de la iglesia es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, yo personalmente tengo que dar a conocer la gracia y las riquezas y las bondades, y como iglesia tenemos que dar a conocer la sabiduría de Dios. Y lo bello de la última frase del capítulo 3, versículo 10, es que cuando la iglesia está operando como debe de operar, ¿verdad? Y cuando el cristiano está funcionando como debe funcionar, su círculo de influencia se va mucho más allá de esta tierra, ¿verdad? Porque mira lo que dice, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, de la iglesia, a los principados y potestades en lugares celestiales. O sea, cuando la iglesia funciona como la iglesia debe de funcionar, hasta los huestes espirituales se dan cuenta de las verdades y la sabiduría de Dios. Deja tú que tus vecinos y tus amigos van a saber, eso es parte de eso. Pero no solo eso, los ángeles en el cielo, los demonios, todas las huestes espirituales, toda la creación va a ver la verdad, la multiforme sabiduría de Dios, las riquezas de su gracia, sus riquezas de su bondad. Eso te toca hacer cuando trabajas en la empresa del Señor, ¿verdad? Cuando trabajas en esa empresa, los efectos que tenemos como iglesia son para la eternidad. Y dime tú, ¿cuál otra empresa en este mundo tiene ese alcance? O sea, Chevron o Tesla o quién sabe, no, esas empresas tienen alcance en este mundo, ¿verdad? Pero ¿cuál otra organización tiene alcance en principados y potestades en lugares celestiales? Ninguna. Solamente este llamamiento que tenemos de trabajar por el Señor haciendo lo que Él nos salvó y nos creó para hacer. O sea, nos creó para hacer buenas obras, 2:10, y nos salvó para anunciar las bondades de su riqueza, ¿verdad? Y nos juntó para que demos a conocer su multiforme sabiduría en lugares celestiales. Y esta es la cuarta vez que lugares celestiales aparece como frase en Efesios, ¿verdad? Otra vez tenemos que entender dónde operamos, ¿verdad? Porque yo estoy en Houston, y Henry está en Florida, y Paco está ahorita en California, y Milton está en Chile, y operas ahí, pero no, operamos porque vivimos, porque estamos sentados con Él en lugares celestiales. Y lo que hacemos tiene impacto a la eternidad. Porque los que están viendo que se está cumpliendo la sabiduría y las promesas y los propósitos de Dios son los principados, los potestades, las gentes que están y los seres que están en lugares celestiales. Y todo esto, versículo 11, está conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios tiene un propósito eterno. Y Pablo dice, a mí me toca ser parte del propósito eterno de Dios. Y cuando yo pienso en lo que yo era antes, y cuando yo pienso en lo que yo soy, ¿verdad? Yo soy, versículo 1, un prisionero de Cristo. Yo soy, versículo 8, el más pequeño de los santos. Cuando yo me doy cuenta que por la operación del poder de Dios, versículo 7, yo puedo participar en el propósito eterno del Creador, eso me impresiona. Y Pablo dice, y me toca a mí aclarar y anunciar eso a cristianos, para que ellos también se impresionen en lo que el poder de Dios y la gracia de Dios les ha dado. Es lo mismo que me dio a mí. Esta misma tarea, este mismo trabajo, esta misma responsabilidad, este mismo regalo que vino por revelación, por entendimiento, que ahora lo que tú y yo sabemos, podemos anunciar y aclarar a los demás. Y en eso vamos a estar cumpliendo el propósito eterno de Dios.
A veces se nos olvida cuando hablamos de las bendiciones espirituales que son nuestras en Cristo Jesús, ¿verdad? Del capítulo 1, del 3 al 14, hablamos de salvación y de adopción y de todas las cosas que enumera ahí. Pero a veces se nos olvida que lo que nosotros tenemos que el mundo no tiene, que sabemos por qué estamos aquí. Entendemos nuestro propósito. Y esa bendición iguala a todas las otras. Si no la supera, ¿verdad? El hecho de que no tienes que vivir tu vida pensando esas preguntas existenciales. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy en este planeta? ¿Por qué estoy aquí? El cristiano no se tiene que preguntar eso, porque está aquí para cumplir el propósito eterno de Dios. Pablo entiende su propósito, Jesús, ni hablar, ¿entendió su propósito, sí o no? Claro que lo entendió. Para esta hora he venido, dice el capítulo 12, ¿a poco le voy a decir al Padre que no? No, él entendió su propósito. ¿Eh? Pablo entendió su propósito y él está anunciando y aclarando para que los cristianos en Éfeso y para que tú ya entendamos nuestro propósito. Que nuestro propósito es cumplir el propósito eterno de Dios, en quien tenemos, versículo 12, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Y acuérdense, en el capítulo 2 habló de acceso, habló del acceso que tenemos. Y aquí lo repito otra vez, ¿verdad? Que en el Señor tenemos seguridad y tenemos acceso con confianza, porque tenemos fe. Y fíjense qué bonito que cuando reconocemos nuestra tarea, cuando reconocemos el trabajo que tenemos por delante para cumplir, y es un trabajo mucho, ¿verdad? Imagínate Jesús con los apóstoles en Mateo 28, ir por todo el mundo, qué fácil, ¿no? Ir por todo el mundo. ¿Cómo vamos a cumplir eso? Pues tenemos la seguridad y tenemos el acceso de confianza de ir a él y decirle, oye, necesito de tu poder, necesito de tu gracia, necesito de tu paz, necesito de esas riquezas espirituales, de esa herencia para poder cumplir este propósito. Con confianza, acércate a él. Cualquier cosa que necesitas, pídamelo y te lo voy a decir. Cuando Jesús está preparando a sus apóstoles, en Juan 14, 15, 16, les dice como 3 veces, cualquier cosa que me pidan, te las voy a dar. Porque les está hablando del propósito que está dejando con ellos. De seguir en sus pasos, de hacer las mismas cosas que él hizo, de amar como él amó, de anunciar como él anunció. Entonces, al entender el propósito de Dios y al enchufarnos tú y yo a ese propósito eterno, si estamos en línea con cumplir esos propósitos, tenemos acceso con confianza de que él nos va a ayudar a cumplir. No tengas dudas, si quieres ayuda cumpliendo los propósitos de Dios, pídale a Dios con confianza. Ahora, si quieres ayuda con lo tuyo, ya es otra cosa. ¿Verdad? A veces pedimos las cosas que se nos antojan, a veces pedimos las cosas que nos gustaría tener o ver, pero ¿a poco no cuando pedimos por cosas que van a cumplir el propósito eterno de Dios, no las pedimos con dudas? No tenemos que dudar de eso. Podemos pedir eso con plena fe, sabiendo que es su propósito y si estamos alineados con él para cumplir su propósito, nos va a dar cualquier cosa que pidamos según su voluntad. De eso habla Jesús en Juan 15. Y por eso el versículo 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces aquí ya está terminando. Ustedes saben que yo soy un prisionero, no se preocupen por mí, no desmayen por mí, porque yo estoy bien. ¿Por qué estoy bien? Porque yo sé, uno, de quién soy prisionero. No soy prisionero de los romanos, no soy prisionero de los judíos, yo soy prisionero de Cristo Jesús.
Yo sé que aunque soy el más pequeño de todos los santos, tengo un tremendo regalo de poder anunciar y aclarar este misterio. Entonces no se preocupen por mí. Es más, gloríense con mí cuando reconocen lo que les estoy aclarando, lo que les estoy explicando. ¿Okay? Y así como Jesús fue glorificado, Pablo también está buscando esa glorificación para él y para ellos también, porque todos vamos a estar glorificados juntos. Esa es la bendición de estar conectados a Jesús. ¿A poco en Romanos 6, ¿verdad? Si estamos juntamente sepultados con Él, también vamos a ser juntamente resucitados con Él. La conexión que tenemos con Él nos da esa bendición de poder ver hacia la gloria, y de ahí nos va a tocar hablar del llamamiento y la esperanza, que es el punto que todavía no hemos profundizado en este estudio. Eso lo vamos a dejar para 2 semanas más. Pero dice, no te preocupes por mí, no te preocupes por mí, ¿verdad? Porque yo entiendo quién soy. Yo sé lo que el poder de Dios ha logrado en mi vida. Yo sé lo que la gracia de Dios me ha dado. Y ya les he dicho, capítulo 1, 19 al final, lo que el poder de Dios hizo en Jesús. Ya les he dicho lo que el poder de Dios hizo en sus vidas, capítulo 2. Y ahora ya les dije lo que el poder de Dios hizo en mi vida. Entonces, de mí no se preocupen, porque tú y yo estamos en la misma jugada. ¿Eh? ¿Comentarios, observaciones? Tomen un momento para pensar, si quieren. Vicente, solamente quería comentar de lo que dice el versículo 10, que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es interesante mirando el cuadro que tú presentabas aquí en este capítulo 3, cómo el misterio se cumple en que judíos y gentiles pueden tener 3 bendiciones juntas en el versículo 6. Son coherederos, o sea, juntos, y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas. Y esas promesas no vienen en la ley de Moisés ni por ser judíos, sino que son en Cristo Jesús, y es por medio del evangelio. Y pensar en que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer. Por ejemplo, bueno, él está mirando que judíos y gentiles pueden estar en el mismo cuerpo, ser de la misma familia, y cómo pudo Dios hacer que alguien que por 1500 años, vamos a ponerlo así, de conflicto racial, ¿no? De prejuicios raciales, de que se hablaban circuncisos, incircuncisos, ahora puedan ser hermanos y puedan trabajar juntos y puedan, o sea, ¿quién pudo hacer eso posible? Solamente el poder de Dios, solamente el poder de Dios. Y eso es la naturaleza de la iglesia, la existencia misma de la iglesia, como miramos aquí en esta plataforma, que habemos cubanos, venezolanos, americanos, peruanos y colombianos, y no tenemos problemas para relacionarnos, porque esa es parte de la sabiduría de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más? Hermano, una inquietud que había escuchado a, pues, miembro de la iglesia, ¿no? Cuando hablaba del verso 10, los lugares celestiales, me quedó eso, que los lugares celestiales son las iglesias de Cristo, en todas partes donde. ¿Sería correcto esa afirmación? Nunca lo he visto así. Lo que sí vemos, por ejemplo, vamos a regresar un poquito, el capítulo 1, versículo 20, cuando habla de Jesús, dice, hablando del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La primera vez que aparece lugares celestiales es aquí, ¿no? Lugares celestiales es donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? Pero después, en el capítulo 2, dice en el versículo 6, bueno, en el 4 dice
pero Dios, que es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él y nos sentó, versículo 6, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y dónde está sentado Cristo Jesús? A la diestra de Dios. ¿Okay? Lo que comentamos cuando vimos esos dos versículos hace semanas atrás es la idea de que Dios quiere vivir con nosotros y Dios quiere que nosotros vivamos con Él. Y es una dualidad muy interesante y la vemos explicada por el mismo Jesús en Juan 14. En Juan 14, los versículos 1, 2 y 3 dicen, yo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Pero en el versículo 23 de Juan 14, él dice, si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos a ti y haremos nuestra morada contigo. Entonces yo quiero que tú vivas conmigo en el cielo, pero yo quiero vivir contigo aquí. Entonces tenemos que entender que el momento que somos parte, que llegamos a formar parte de su familia, el momento que nacimos espiritualmente, como describe Juan 1, 12 y 13, no por voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. El momento que somos hechos hijos de Dios, nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna comienza en ese momento. Estamos sentados en lugares espirituales y tenemos que vernos como gente que radica en contornos espirituales. ¿Eh? O sea, yo no sé qué limitaría eso a que eso es dentro de la iglesia, ¿verdad? Obviamente la iglesia no es el local ni el edificio, pero tenemos que entender, como está diciendo ahí, que el impacto que tenemos es un impacto, es una influencia celestial, espiritual. ¿Verdad? Entonces, obviamente es un poco difícil de explicarlo con palabras, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta que existe esa dualidad en todas las escrituras. La idea, por ejemplo, de que estoy salvo, pero estoy esperando salvación. Ambas cosas son correctas. Ya ha sido perdonado mis pecados, pero estoy esperando que Él venga por mí. Entonces, ¿cómo entiendo eso? ¿Verdad? Y eso, de ahí viene esa idea que tenemos que empezar a ver que dónde es que vivimos, dónde es que moramos, dónde es que estamos dando vueltas, ¿verdad? Dónde es que estamos trabajando. Y cuando Pablo, por ejemplo, dice que él anuncia y aclara, es porque él está trabajando en lugares espirituales. Él está hablando, como dice en otros lugares, de que Dios habla a corazones. Pablo quiere hablar a corazones. Pablo quiere que entendamos que nuestro ministerio es un ministerio espiritual y donde operamos es en lugares celestiales. No sé si eso ayuda o confunde más, pero eso es lo que te ofrezco. Vicente, perdón. Si juntamos las veces que se mencionan los lugares celestiales, desde capítulo 1, verso 3, capítulo 2, y 3 y 6. Y 6. Uh-huh. Parece que habla de la realidad espiritual, donde se incluye la iglesia, incluyen ángeles, incluye el cielo mismo, inclusive en el capítulo 6 incluye huestes de maldad, eso, el ambiente espiritual. Entonces, podría incluir la iglesia, pero no es solamente la iglesia, sino es más que eso. Eso es lo que yo entiendo. Juntando las veces que menciona el texto, y que es único para Pablo decirlo aquí en la carta a los Efesios, ¿no? Claro. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta, observación?
Bueno, les dejo con ese desafío entonces de tratar de ver el ministerio que tú tienes como un regalo, no como un peso, no como una carga, sino como un regalo, como un don de Dios. Y otra vez, si cabe duda de que Pablo está hablando en toda esta carta de gracia y de poder, vamos a releer para terminar el versículo 7 del 3. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de que Dios me ha sido dado según la operación de su poder. Por la gracia y por la operación de su poder. Por eso soy lo que soy. Por eso hago lo que hago. Por eso vivo como vivo. Por la gracia que me fue dada y por el poder que opera en mí. Y tú y yo podemos decir lo mismo, reconociendo que somos parte también, versículo 11, del propósito eterno de Dios. ¿Okay? Que Dios les bendiga. Vamos a tener una oración final. Milton, ¿nos puedes dirigirnos en esa oración, por favor? Amén, hermanito. Muchas gracias. Perdón, Bueno, Milton, dije Milton, Víctor. ya, disculpe, disculpe. Está bien. Oramos, damos gracias al Señor por este tiempo de estar considerando la palabra. Gracias, Padre, te damos porque siempre creo que nos bendices con tu palabra. Amplía nuestro entendimiento, corrige nuestro entendimiento, nos ayuda a formarnos en tu palabra, que es de la máxima importancia para tus hijos, para tu iglesia. Agradecemos, Señor, por el tiempo que nuestro hermano Vicente ha desplegado en su preparación, y ruego, Señor, que la sabiduría esté siempre presente en su vida para que podamos seguir aprendiendo de ti y de tu palabra. Gracias. Damos a ti por este tiempo y esta bendición de estar examinando y considerando tus palabras. Bendice cada hermano que presente en esta sala. Señor, entendemos que hay dificultades, problemas en las vidas, en las familias de algunos de ellos. Ruego, Señor, que nos estés ayudando en este sentido a no colocar nuestra mirada tanto en los problemas, sino más bien en ti, en tu palabra, para que podamos generar confianza en frente de los problemas que la vida nos presenta. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.